De nuevamente, gracias amigos, vamos a continuar, que por cuestión de espacio nos quedamos cortos en el video anterior. Vamos a continuar siempre con el comerciante social constituido como sociedad de responsabilidad limitada. Decíamos anteriormente en el capítulo anterior que una vez constituido y registrado una vez en sus respectivos registros de comerciantes, de Cámara de Comercio, en la SAR y en la Alcaldía Municipal, pues todo comerciante en sociedad procede a formarse y a organizarse internamente. Las empresas, por lo general, de acuerdo a la constitución que tengan de su sociedad, de su escritura de constitución, o sea, de sus estatutos, de esa forma es como se va a dirigir la empresa. Por eso es que una sociedad se constituye, porque la sociedad en sí, la administración en sí de la empresa se va a someter a lo que dice su constitución. Extraoficialmente, pues podrá la empresa a través de sus órganos respectivos administrativos, pues emitir resoluciones, circulares, memorándums o qué sé yo, que ya son documentos más que todo de administración para las cuestiones administrativas. Pues una vez que se constituye la empresa, empieza a formarse internamente de una forma administrativa, contable, operacional, para desarrollar sus actividades. Y es aquí lo importante: en las cuestiones administrativas hay un órgano superior en la cuestión administrativa que se llama gerencia general. Entonces, esta jerarquía es la que se encarga de manejar la empresa en cuanto a su situación de inversión económica y financiera. Dentro de todo este organigrama administrativo de la empresa, pues se crearán las áreas o secciones respectivas que necesita integrar la empresa, como es un área de recursos humanos, como es un área de operaciones, como es un área de auditoría, como es un área de contabilidad, un área de caja, una área de facturación o de producción, dependiendo del tipo de negocio o de empresa. Asimismo, todas estas empresas van a tener una jerarquía en cada sección o departamento, al cual se le llama gerente o jefes de áreas o de departamento. Eso ya será una cuestión de la gerencia general. Por otro lado, las empresas tienen que saber que toda empresa tiene un órgano superior que se llama Asamblea General de Socios. La Asamblea General de Socios es el órgano superior, que es donde estarán supeditados todos los órganos administrativos de la empresa. Desde la gerencia general para abajo, todos estos estarán supeditados a lo que dictaminen los dueños o socios de la empresa. Por otra parte, también es importante que los administradores de una empresa, todas las decisiones que se realicen o se emitan dentro de la empresa, sean sustentadas. El gerente general debe de sustentar sus decisiones de acuerdo a lo que le dicta una asamblea de socios o una junta directiva de esa sociedad en reunión de socios para dar las directrices respectivas. Entonces, esto es lo que se debe de tomar en cuenta. Asimismo, todos los administradores o los administrativos de las áreas de las empresas deben de exigir esas bases, que todo lo que se decida es porque un órgano superior lo ha dictaminado, pero en la práctica esto no sucede. Por eso las empresas viven toda la vida peleando como perros y gatos internamente, porque desconocen o se hacen los que no saben lo que les dictamina su estatuto de constitución. Bien que constituyen una empresa, pero no se someten a lo que dicen los estatutos de la empresa. Los estatutos de una empresa es lo que dice a lo que va a estar sometido todas las áreas de la empresa, aún sus socios. Entonces esto es importante saberlo, y por eso es que suceden estas cosas, que hay empresas que de la noche a la mañana
aparecen quebradas o cerrando negocios, y a forma de que han descapitalizado o han enajenado los bienes de la empresa porque se han olvidado que existe un estatuto al cual deben de dirigirse y someterse a ello, que es la constitución de la sociedad. Les digo esto y les explico porque yo conozco de muchas empresas que de repente los gastos que se dan son tan exorbitantes que a saber quién se los inventa dentro de la empresa, y tal vez los socios nunca han aprobado eso en alguna acta de sesión de junta directiva para que el gerente haga gastos exagerados. Esto es importante saberlo, por eso es que el Estado debe de, los auditores del ente fiscal del Estado deben de pedir todos estos documentos cuando vayan a auditar una empresa por parte del Estado. Cuando vean los auditores la contabilidad de la empresa, pues lo primerito que debe de pedir un auditor es la constitución de esa sociedad. En primer lugar, si esa sociedad está constituida legalmente, si está registrada, quiénes son sus socios, la identificación de sus socios. Eso lo debe de hacer un auditor fiscal. En primer lugar, lo que debe es identificar la empresa, qué tipo de empresa, qué tipo de personas manejan esas sociedades. Asimismo, una vez que verifican las operaciones de las empresas, deben de pedir el sustento de esas operaciones. ¿En qué se basa un jefe para contabilizar un gasto tan exorbitante? ¿En qué se basan o tienen como fundamento el total de los ingresos? Si esos ingresos son correctos, o qué se evade o qué se hace para tener tanta fluidez de ingresos, o egresos exagerados, quién nos autoriza. Entonces, todo esto el auditor del Estado, cuando llega a una institución, debe de ser caucioso y tenaz en estas cosas para verificar si es cierto que estas sociedades se someten a lo que dicen los estatutos de su constitución, de su empresa, y a lo que dicen las leyes fiscales. Porque existe mucha empresa que por eso hoy la famosa institución del azar anda detrás de la gente, porque ya han detectado muchas anomalías en las empresas, y de estas hay un montón en nuestro país. Esto no es nuevo, esto es viejo. Lo que pasa es que poco a poco el Estado ha ido, ¿cómo se llama?, averiguando de tantas situaciones. Entonces, este es el consejo que yo les doy, tanto a los administrativos internos, a los socios, como a terceros fuera de la empresa, que en este caso son los entes fiscales. Para poder fiscalizar, auditar una empresa, se necesita que el auditor sea perspicaz en estas cosas. Y esto es importante, por eso es que siempre yo hago énfasis en que los socios y la administración deben de apegarse a lo que dice la escritura de constitución de su empresa, porque a muchos socios les vale un comino lo que diga el estatuto, con tal de lograr ellos sus ambiciones personales, llevándose de encuentro los derechos de los demás socios. Y esto es importante aclararlos. Una vez pues que se tiene toda la integración de la administración de la empresa, pues empiezan a llevar los registros contables tales como los establecen las normas y principios generalmente aceptados de la contabilidad, de la administración, de las finanzas, de las normas de auditoría, tanto internas como externas, porque ahora también hay otra normalidad de que los contadores, los administradores y los gerentes de las empresas deben de saber de que ahora existe una normativa que se llaman normas de información financiera internacional, que ahora muchas empresas están sometidas a esa normalidad. Ya las normas internacionales de auditoría también son aplicables en este tipo de empresas, de sociedades de responsabilidad limitada, dependiendo de las actividades que realizan. Así que es importante explicar esto, porque muchas personas, muchos abogados
Y inclusive muchos administradores no conocen de estas cosas. Es importante que todo administrador, todo auditor, todo contador, todo gerente general tenga bien claro la constitución de la sociedad, porque de esa constitución depende las directrices que pueda tomar internamente una empresa. Por tanto, una vez que se realiza toda esta actividad, pues la empresa empieza a ofrecer bienes y servicios, a tener contacto con las personas, con demás empresas, con sus proveedores, con sus acreedores y en fin, con una serie de personas o terceras personas que le van a ser útil a la empresa para desarrollar sus operaciones. Asimismo, esto es en cuanto a la parte administrativa interna de la empresa. También está una parte administrativa que es más que todo de cuestiones de documentación, pero ya a nivel de socios. Todos los socios de una empresa deben de saber cada cuánto, dónde y cómo se tienen que reunir para sus sesiones, ya sea en juntas directivas o ya sea en asambleas generales. Todos los socios que integran una sociedad deben de participar en todas las reuniones habidas y por haber de la empresa, porque cada socio tiene un interés dentro de una empresa y ese interés lo tiene que cuidar, porque si se descuida, pues se lo van a tronar los otros socios más vivones y entonces se va a ver en problemas, y eso es lo que sucede por lo general. La ley establece que las sociedades, el consejo o las juntas directivas de socios, ya sea que sea en asambleas generales, ordinarias o extraordinarias, o en juntas directivas, deben de celebrar sesiones. Asimismo, estas sesiones deben de quedar redactadas en documentos que comúnmente se denominan actas de sesión de juntas directivas o actas de asamblea general ordinaria o extraordinaria de socios. Esto es importantísimo, porque solo a través de estas actas se va a aprobar cualquier cosa, ya sea a nivel de la sociedad o a nivel de la empresa en el aspecto administrativo. Existe por lo general en la administración de la empresa que la gerencia general o cualquier área lleva el control de estos libros de actas, y estos libros de actas la ley los exige que vayan enumerados, que vayan foliados con orden numérico, ¿verdad?, de fecha y todo, firmados por su presidente y su secretario de esa junta directiva o de esas asambleas generales ordinarias o extraordinarias. Esto es importante, que los socios deben de saberlo, pero la mayor parte de las personas que conforman una sociedad desconocen o no saben esto, y ahí andan después donde los abogados a que mire que nosotros queremos hacer esto y queremos hacer lo otro dentro de la empresa, pero no sabemos qué hacer. Y esta es obligación de que los socios deben de saberlos. El gerente general debe de saber qué es lo que se debe de hacer cuando la sociedad se va a reunir para aumentar el capital social, por ejemplo, para atraer nuevos socios a la sociedad, o para disminuir el capital social, o para cambiar el nombre de X o Y cosa, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas el administrador o el gerente general que representa, que tiene la representación hasta legal de la empresa, debe de saberlo. Pero la mayor parte, a veces, ahí andan detrás de los abogados a que les haga un acta de repente de aumento de capital social, donde es obligación de la empresa convocar a los socios para que se reúnan en asamblea general extraordinaria y dispongan de cómo, cuándo y por qué van a aumentar el capital social.
Esa es una cuestión interna que se hace en la empresa, pero por lo general, como a veces no se sabe, entonces se va a buscar al abogado a que le haga todo este trámite. Pero es obligación dentro de las empresas llevar todas estas documentaciones internas, foliadas y registradas dentro de los libros de acta respectivos. Pues una vez que a una empresa se le dio por aumentar el capital social, pues se convoca a una reunión de socios para que estos decidan en cuánto lo van a aumentar o en cuánto lo van a disminuir, o si van a meter nuevos socios para que el capital aumente, o qué sé yo. Pero eso lo hace el órgano supremo, que es la sociedad, los socios reunidos en asamblea o en junta directiva. Una vez que se tiene esta acta, si por cualquier cosa perdón, la empresa no es segura de los documentos que se puedan tener dentro de la empresa, pues estos documentos se van a protocolizar ante un notario, ¿verdad? Porque ya la ley establece que toda autorización de aumentos de capitales, disminución de capitales, ingresos de nuevos socios o salidas de socios, se deben de registrar ante el registro de la propiedad. Toda actividad que realice la empresa que conlleve modificación de estatutos, modificación de capital, modificación de número de socios, todo esto se necesita que se debe registrar ante el registro de la propiedad. Porque entonces todo lo que se haga interno y no se lleva a registrar al registro de la propiedad no tiene validez. Aunque griten y pataleen adentro, pero afuera no tiene validez ante terceros. Por eso es importante que las personas que son socias de una empresa deban saber estas cosas. Que todo acto que se hace, que menoscabe el capital, la estructura de la empresa, se tiene que registrar ante el registro mercantil para que todo esto lleve un expediente de todas las modificaciones que ha hecho la empresa. Entonces, por lo general, todas estas actuaciones se protocolizan ante un notario para que esta protocolización se vaya a registrar al registro de la mercantil de comerciantes, donde está inscrita la empresa de cuando abrió su negocio. Esto es importante explicarle a las personas, porque a veces yo me he encontrado en situaciones de que dicen: mire, abogado, nosotros la vez pasada nos reunimos y aumentamos el capital social a tanto y quedamos pues en un acuerdo que lo íbamos a hacer así, de esta manera, y resulta que no hay documentos, no hay ninguna acta, lo hicieron de palabra y al final pues allá nadie quiso obedecer lo que se decidió, y como no existe por escrito, pues eso quedó en pura palabrería. Entonces ya después vienen los corritos que sí, que quedamos que íbamos a hacer esto y que vos ibas a pagar esto y que vos, pero eso solo quedó en palabras. Entonces ya las personas ya creen que porque se reunieron y dijeron las cosas así sin ningún sustento por escrito y que fue protocolizado y fue registrado allá, ya creen que sin hacer esas cosas todo lo que han dicho vale y que se puede demandar. No, no es así. Toda decisión empresarial tiene un registro, ya sea contable, administrativo o legal o extrajudicial. Entonces esto es importante aclararlos, porque de estos problemas son comunes en todas las empresas. Viendo la irresponsabilidad o la desidia de no someterse a lo que dice la escritura. En la escritura de constitución, ahí el abogado le redactará cómo va a ser que la empresa va a repartir utilidades, cómo va a ser que la empresa se va a reunir en asambleas, los socios, cómo es que la empresa va a nombrar su gerente general, qué le va a pedir de garantía. Todo eso lo debe de explicar la escritura de constitución. Asimismo, cuando la empresa en un tiempo se liquide, también la escritura de constitución debe de decir
cómo se debe liquidar la empresa. Entonces, todas estas cosas, el notario que le hace esa escritura debe de escribir ¿cómo se llama? Incluir en la constitución de la escritura todas las modalidades que conlleva una sociedad. Explico esto porque esto es común, encontrarse uno de abogado con este tipo de problemas. Y a veces uno quiere ayudarle al cliente, pero si no tiene un documento donde se reunieron y que tienen una acta firmada y sellada, si solo lo hicieron a pura palabra, ¿qué vamos a hacer los abogados? Si nosotros los abogados hablamos con documentos, nosotros los abogados actuamos con documentos, de palabra no actuamos nosotros. Y eso es lo que pasa. Por eso es importante que se le explique a las personas, se le oriente que en toda actividad empresarial hay que dejar por escrito las decisiones, las actuaciones que deben de realizarse dentro de la empresa, porque entonces no tienen validez ante terceros por más que se alegue. Asimismo, también las empresas deben de tener sus reglamentos internos, ya sea de subordinación de la empresa, de patrono y relación con trabajadores, ¿verdad? Que esto es importante. Muchas empresas se constituyen, se hacen grandes y lo que menos tienen es un reglamento interno de trabajo, que esto es importante. Después, cuando vienen los conflictos laborales, se empieza a mentir, a decir muchas cosas que de repente no son ciertas, y por ahí el trabajador ganó el caso por no tener, no mostrar, no probar el patrono que lo que dice el trabajador no es cierto. Entonces todo esto es importante, ¿verdad? De que las empresas deben de tener un reglamento de trabajo interno, cómo se van a desarrollar las actividades ya de acuerdo a la administración de las relaciones patrono-trabajador. Esto es importante también explicarlo y decirle a las personas que se van a constituir que todas estas cosas deben de manejarse dentro de la empresa, así como también estar al tanto de las cuestiones fiscales, que más adelante vamos a hablar de lo que es siempre el derecho empresarial, pero ya no más en la rama del derecho tributario, que todo esto lo debe de saber todo comerciante. ¿Cuáles son los impuestos que debe de pagar su empresa? ¿A qué impuestos está sometido su empresa? ¿Qué tiempo es el que debe de enterar los impuestos la empresa? Todo esto, la administración, el gerente, el contador, debe de saber todas estas situaciones. Y por ende es responsabilidad de la empresa estar empapado de las cuestiones fiscales del Estado. Ahora pues hay una gran innovación de lo que es las cuestiones fiscales. Ya sabemos que hoy existe una institución que se llama Servicio de Administración de Rentas, la famosa SAR, que ahora anda detrás de todo contribuyente, natural o jurídico, persona natural o persona jurídica. Entonces, esto es importante. Uy. 23 dura.